Somos los hijos de la humanidad. Somos el fruto de su cultivo y a lo largo de todo este tiempo nos han estado cuidando. Los registros relatan acerca de su llegada en aquellos tiempos donde no éramos más que una especie que se arrastraba en el lodo, atosigados por la enfermedad y el hambre. Los ancestros nos observaron y desbordados de compasión descendieron con sus opulentos carruajes celestiales. Las estrellas descendieron para responder a plegarias que siquiera teníamos la capacidad de rezar. Trajeron consigo su magia, maravillas extraordinarias, inimaginables. La plaga que suponía la extinción de nuestra especie fue aplacada. Nos enseñaron a sustentarnos y nos brindaron conocimiento que suponíamos perdido en lo profundo de nuestra historia. Eran magnánimos y nuestros jóvenes jugaban con ellos. Permitían que se sienten en sus regazos mientras relataban historias acerca de las estrellas, avivando la llama de la creatividad, llenando nuestra imaginación con el néctar del cosmos. Bajo su tutela construimos una civilización. Comenzamos a aprender por cuenta propia, y ellos se sorprendieron con lo que éramos capaces de lograr. Pero los dioses no podían permanecer por siempre en este lugar. Los ángeles se han ido, dejando tras de sí numerosos templos y monumentos. Pero sabemos que aún nos observan, y que el cielo se apiade de cualquier fuerza que ose provocar su ira. Lo sé porque fui testigo de ello cuando tenía poco más de tu edad. Hace 39 siglos me encontraba estudiando en uno de los templos. Me fascinaban los ángeles y los relatos épicos detrás de ellos. Mi mayor sueño era que nuestra gente lograra estar a su lado en el firmamento. Y entonces llegaron. Al principio creíamos que eran los ángeles. Imponentes, hermosos, cubiertos por armadura que parecía forjada en el yunque del cielo nocturno. Pero no eran nuestros ángeles. Sus carruajes dividieron la tierra que yacía debajo de las ciudades sin contemplar la vida. Demandaban tributo, alegando que el planeta les pertenecía. Los patriarcas cedieron, complaciendo a los ángeles oscuros. Sostenían que los dioses volvieron y que estaban decepcionados de nosotros. Habían quienes decían que este castigo era merecido, pero existían aquellos quienes veían tras el velo de la mentira. Se encerraron en los templos, elevando una plegaria. El mensaje fue dirigido hacia las estrellas. Esperábamos que los ángeles verdaderos oyeran nuestro sollozo. Y lo hicieron. En un lapso de 3 rotaciones estándar llegaron. Atravesaron los cielos con sus naves, las cuales poseían alas que tapaban ambos soles, vibrando con destellos blancos mientras descendían. Los herejes habían enfurecido a los dioses. Lucharon contra los demonios tenazmente mientras nos refugiábamos en los templos, rezando, arrepintiéndonos de nuestros pecados. En ese momento fui valiente, o tonto, y decidí observar cuanto pudiera desde mi escondite. Fue entonces cuando me vieron. Un demonio notó mi presencia y me extrajo de mi refugio. Sus manos se sentían como la mandíbula de un Orgrok y sentí mi muñeca romperse. Me lanzó por el aire como si fuera un muñeco y me sostuvo frente a sí, dirigiéndose al ángel. Lo amenazaba con dispararme en su lenguaje agresivo. El ángel no era uno cualquiera. Mediante los símbolos intrincados en su cuerpo, noté que era un arcángel. El demonio lo llamó débil, cobarde, pero era de todo menos cobarde. Desechó sus armas y desde mi perspectiva supuse el fin de todo. El demonio se deshizo de mí y el ángel me dijo que corriera, que no mirase atrás. Me puse de pie y logré escapar antes de que me atraparan, aún sufriendo por el dolor de la fractura de mi brazo. Volví a esconderme, pero insistí en observar. Y observé cómo un único ángel luchó contra ellos, despojado de sus armas. Incluso sin ellas, batalló a pesar de ser superado en número. Y presencié la ira de los ángeles. El inconmensurable poder de su juicio divino, aquí, en esta zona abandonada de la ciudad. Su armadura brilló incandescente, bañada en brotes dorados. La luz se liberó de su cuerpo, abriéndose paso con impunidad. Fue algo que nunca había presenciado antes, y el fulgor de la misma quemó a los demonios, volviéndolos impresiones de sombras en los muros. Es una imagen que se quedará conmigo hasta el día de mi muerte. La última que alguna vez veré. Luego supe que los demonios fueron exorcizados.
Los ángeles ganaron, desterrándolos por siempre de este lugar. Todo sucedió en una sola rotación. La guerra de los ángeles y demonios finalizó en el transcurso de 6 horas. Pero la galaxia sabrá que somos los hijos de la humanidad. Nuestros padres y madres nos observan en perpetua vigilia. Y que los cielos ayuden al demonio que siquiera se atreva a herir a uno de sus hijos.